Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana para compartir con ustedes una jugosa entrevista al arquitecto Marcelo Artime, especialista en desarrollo sustentable, economía circular y economía de triple impacto. Con él vamos a compartir muchos de estos conceptos luego de este corte. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en UCIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.ucip.org.ar. Nos encontramos en esta ocasión con el arquitecto Marcelo Artime, especialista en desarrollo sustentable, para dialogar un poco sobre estas cuestiones, sobre el desarrollo sustentable o sostenible, sobre el triple impacto que hoy se dice hoy en día, ¿no? Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Blas, y te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, comentar un poco a la audiencia de qué se trata esto, ¿no? Cuando uno habla de la economía circular, economía de triple impacto, lo de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, ¿en qué consiste, digamos, y cómo viene el mundo un poco evolucionando en ese sentido? Mira, primero hay que decir que la preocupación del mundo por los temas ambientales es una preocupación que surge recién a finales de los años 70 y principios de los 80. Con lo cual, si lo comparamos, digamos, con el eje cronológico de la humanidad, es una preocupación que no tiene más de 40 o 50 años. Antes de eso, la civilización se movió en un modelo en el cual podía extraer recursos naturales y podía hacer con el planeta lo que quisiera. Esto obviamente acelerado a partir de la revolución industrial. Claro. Entonces, con la crisis del petróleo de los años 70, con empezar a ver cierta contaminación, cierto agotamiento de los recursos naturales, recién en 1972 en Estocolmo se da la primera cumbre en la cual los presidentes de los distintos países del mundo empiezan su preocupación por estos temas. Con lo cual son temas que vienen avanzando, digamos, desde los 70 en adelante. Obviamente hoy, algunos de los efectos que se preveían que iban a pasar si estas conductas no se modificaban, hoy están pasando. Hoy la verdad que ya nadie en el mundo puede negar que los efectos del cambio climático o calentamiento global los tenemos presentes. Solamente ver un noticiero o solamente ver cualquier herramienta de prensa nos damos cuenta que hoy el clima, las sequías, las inundaciones, las tormentas severas son parte de la agenda del mundo. Así que hoy hemos llegado a este estado. Mucha preocupación, pero la verdad que a nivel universal pocos resultados. Hablabas año 1972, en nuestro país con bastante más retraso han llegado estos temas. Mira, en nuestro país hay un documento que realmente es muy pero muy temprano, del año 74, que es un mensaje del general Perón a los pueblos del mundo hablando de los temas ambientales. Eso te diría que es una excepción. Después te diría que sí, recién a partir de los años 80 empieza esta preocupación y de hecho la mayor parte de las dependencias públicas que hay en nación y en provincia, como hoy existe el Ministerio de Ambiente, se empiezan a generar recién a principios de los 90. Claro. Con lo cual, digamos, nuestro país empieza a meterse en los temas ambientales con secretarías, con responsables, con políticas, recién te diría a finales de los 90. Hubo una encíclica del Papa de hace unos 5 o 6 años atrás, la Laudato Si, que puso este tema en superficie también a nivel mundial. Eso generó también un cambio en la concepción tanto de los gobiernos como de las empresas, ¿no? Porque generalmente empezaron los gobiernos con estas políticas, pero para que esto empiece a recalar en las empresas y en la sociedad en su conjunto. Exactamente. Alrededor del año 2015 se dan 3 hechos que son un punto de inflexión en esta cuestión. Una es la encíclica Laudato Si, que yo creo que sin ninguna duda de las cosas más importantes que genera la Iglesia en su historia con respecto al cambio climático, autor para nuestro orgullo el Papa Francisco. La otra son los objetivos del milenio, que Naciones Unidas lanza algunos objetivos que son importantes, conocidos como los ODS. Y el otro es el Acuerdo de París, que se da en diciembre del 2015, donde cual se fijan metas que los países tienen que cumplir. Pero como te decía, Blas,
Son documentos importantes, son documentos que piden, pero la verdad que mientras las grandes potencias, que en realidad son las que generan dióxido de carbono, son las que generan gas metano, digamos, no empiecen a bajar sus emisiones, es muy difícil que lo que tiene que ver con el cambio climático empiece a tomar un rumbo más favorable. Hoy estamos en una situación realmente complicada. Eso no quiere decir que haya muchos actores que vienen trabajando muy bien en distintos lugares del mundo. Algunos gobiernos, como los nórdicos, algunas empresas, muchas empresas en Argentina, inclusive PYME, instituciones, digamos que a partir de los 90 empiezan a tener no solamente preocupación, sino que empiezan a tener una acción concreta en mejorar sus parámetros ambientales. El Acuerdo de París es un acuerdo que en su momento fue resistido por algunos países, desde lo político, lo geopolítico también, ¿no? Y que planteó una discusión importante. Exactamente. De hecho, la verdad que, digamos, Estados Unidos adhiere a ese acuerdo recién con la presidencia de Biden, digamos, porque en realidad Trump, digamos, con un impulso industrial muy importante, nunca adhiere al Acuerdo de París. Y obviamente el Acuerdo de París puede ser firmado por 100 países, pero mientras que no adhieran China, Rusia y Estados Unidos, que son los tres, digamos, generadores y del motor de desarrollo industrial del mundo, es muy difícil que ese acuerdo tenga buenos resultados. Pero bueno, hoy la verdad que, digamos, en base a estos tres hechos, uno podría empezar a ser más optimista, porque ve que hay nuevas generaciones que obviamente tienen una concientización, es casi ya una verdad de perogrullo, por los temas ambientales más que la nuestra. El tema es si llegamos bien o si llegamos tarde. Hoy esa es la discusión. Llegaremos a tiempo porque los efectos del cambio climático los tenemos todos los días. Entonces hay que ver si esa concientización, cómo se genera en respuestas concretas a nivel global. A veces se plantea esta cuestión de como contraposición, ¿no? O dicotomía entre las cuestiones ambientales, el desarrollo económico, el avance tecnológico. ¿Esto es realmente así? Digamos, ¿cuál es el punto de equilibrio en esta balanza, ¿no? Porque sin desarrollo económico tampoco hay muchas soluciones sociales más allá de las mismas ambientales. Exactamente. A ver, vamos a tener en cuenta, digamos, desde un punto de vista humanista, el objetivo de cuidar el medio ambiente es también cuidar la vida del hombre. Claro. Y entonces las actividades económicas del hombre, sus ambiciones, su vida, tiene que ir en forma compatible con el cuidado de los recursos naturales. Y esto es absolutamente posible. Digamos, ya es vieja, es antigua, digamos, esta cosa antagónica de o industria o medio ambiente. Hoy existe el desarrollo sustentable o sostenible. Las industrias pueden ser actividades absolutamente compatibles con las cuestiones ambientales, y obviamente hoy las cuestiones ambientales se empiezan a mirar también como cuestiones de inclusión social, como cuestión de derechos al goce de distintos recursos naturales como el agua, que es fundamental. Hoy no se queda nada más que en el cuidado de los delfines o los pingüinos, como pasaba hace 30 años. El factor fundamental de preocupación por el cuidado de los derechos ambientales es la salud del hombre y la salud de la fauna, que de hecho quedó demostrado en la epidemia de COVID, que tampoco es posible una vida del hombre con una fauna que tenga enfermedades. Claro. Con lo cual estamos hablando de un conjunto, y obviamente el desarrollo económico y el desarrollo industrial tiene que ir de la mano de la sustentabilidad. Pensar que hay un mundo en el cual uno puede hacer uso de la tierra sin ningún tipo de límite, está demostrado que es absolutamente imposible. Pero también pensar que hay un mundo en el cual uno no puede hacer ningún tipo de explotación de recursos naturales, no hay minería, no hay explotación petrolera, no hay energía nuclear, no hay, digamos, ningún tipo de industria, también es absolutamente imposible. Con lo cual, la verdad que hoy lo que estamos trabajando es en compatibilizar cada vez más lo que tiene que ver con el desarrollo económico e industrial con el cuidado del medio ambiente. ¿Se usa de alguna manera para esto el criterio del mal menor? De decir, bueno, ¿cuál es el que menos impacto tiene, más allá de que todo puede llegar a tener un impacto ambiental, ¿no? Porque, como decía recién, si no nos quedaríamos sin aviones, sin autos, sin transporte, sin economía. Sí, a ver,
Digamos, cuando en el medioevo supuestamente no había efectos ambientales, tampoco existía la penicilina y la gente se moría de a millones. Digamos, con lo cual tampoco nosotros podemos volver a esa vida. Y la verdad que cualquier actividad que hace el hombre impacta en el ambiente, pero eso hay medidas de mitigación, medidas de compensación. Hoy hay formas de disminuir los impactos negativos y potenciar los positivos. Y esto también trae y necesita algunos cambios culturales, y de eso estamos hablando cuando hablamos de la economía circular. Claro. La economía circular que hoy empieza a aparecer en agenda no es ni más ni menos que un cambio en los hábitos de consumo, que va a llevar a un cambio en los hábitos de producción, pensando en que ya no puede haber un celular que la batería se agote todos los años y que vos todos los años estés forzado a comprar un nuevo celular, digamos. O sea, tiene que empezar a haber productos que duren más tiempo, productos que sean reparables, dejar esta locura del consumo permanente, de que tengo que tener el último producto de moda generado por el mercado y las marcas, digamos, ir a un consumo mucho más racional, y eso también tiene que ver, obviamente, con un cuidado del medio ambiente. Marcelo, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Dale, muchas gracias. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos con el arquitecto Marcelo Ortime hablando sobre desarrollo sustentable, y en particular en este segundo bloque para adentrarnos más en el tema de las empresas y cómo se van adaptando a la economía de triple impacto, a la economía circular, también como una oportunidad en muchos casos de desarrollo empresario. Esto se viene viendo, ¿no? Decíamos al principio, Marcelo, los estados vienen desde el año 70 hablando de los temas ambientales. En las empresas se empieza a ver recién a partir de estos últimos años, sobre todo aquí en Argentina. Exactamente, y es muy importante que el sector privado industrial de la Argentina tome estos parámetros ambientales, porque Argentina y Latinoamérica no puede relegar su desarrollo industrial. Digamos, nosotros podemos estar hablando de potencias con desarrollos industriales, con pleno empleo, con niveles de Producto Bruto y consumo y pobreza muy bajos que pueden relegar su desarrollo industrial. Nosotros, con las cuestiones todavía de pobreza, de desigualdades que tenemos, no, pero nosotros no podemos relegar nuestro desarrollo industrial. Entonces, digamos, a veces pasa esto, ¿no? Pasa que a veces nos compramos el discurso de las grandes potencias y nosotros qué desarrollo industrial vamos a relegar, sino que nos falta desarrollo industrial económico. Claro. Entonces es muy importante que la empresa privada en la Argentina empiece a tener conductas compatibles con el ambiente, y la verdad que son muchísimas las empresas privadas en la Argentina que lo hacen. Obviamente, como pasa en todos los países, se empezó por los sectores más riesgosos. Se empezó por el sector petrolero, se empezó por el sector minero, que tienen estándares importantes, digamos, de cuestiones ambientales, pero hoy la verdad que la metalurgia, digamos, ya hay muchísimas actividades industriales que empiezan a cumplir parámetros ambientales, y que inclusive algunos han cambiado sus procesos productivos, han cambiado cuáles son las materias primas que consumen. Y me parece que hacen bien no solamente por el ambiente, hacen bien porque acá empieza a haber una nueva generación de consumidores, que son nuestros hijos. Y la verdad que yo no tengo ninguna duda que nuestros chicos van a empezar a mirar otras cosas en la góndola que no sea nada más que lo que le vende la publicidad o el precio. Digamos, me parece que empieza a haber una generación de consumidores que está demandando y empezar a averiguar cuál es la trazabilidad de ese producto, qué consume, cuáles son las materias primas, también en qué condiciones trabajan sus empleados. Digamos, también ha habido muchísimos casos de empresas que después se descubre que había a lo mejor un trabajo esclavo. Me parece que las nuevas generaciones, que además tienen toda la información en la mano, prácticamente gracias a los celulares, gracias a internet, tienen alguna curiosidad por empezar a ver ese producto que consumo.
¿Me dejo llevar por el bombardeo de publicidad o empiezo a hacer una investigación en serio? Si los empleados trabajan en condiciones laborales, si sus empleados son felices, si se les paga bien, si los insumos no generan algunas materias primas que sean contaminantes. Me parece que las empresas se están preparando a eso, a nueva generación de consumidores, y obviamente también lo que pasa a partir de los 2000, del año 2000, es que empieza a haber algunas barreras para arancelarias que pone sobre todo Europa y Estados Unidos, sobre todo Europa te diría, que dice, bueno, si vos no generas determinados parámetros ambientales, yo no te compro. Es una discusión profunda y habría que ver cuánto hay de proteccionismo y cuánto hay de interés por el ambiente, exactamente. Claro, pero lo cierto es que a muchas empresas de la Argentina tuvieron que ir a buscar mejorar sus estándares ambientales para poder exportar. Hoy hay muchas empresas que ya empiezan a certificar sistemas B, empiezan a ver de qué manera comunican también esto, ¿no? Uno muchas veces da vuelta por ahí un envase de algún producto y dice si está testeado en animales o no está testeado en animales. Exactamente. Hay diferentes cuestiones que van incorporándose culturalmente, pero también que se van incorporando en la cultura de la misma empresa y en los procedimientos de las mismas empresas. Por eso esto se pasó de procedimientos y procesos absolutamente ingenieriles, como era la ISO 14000 hace muchos años, que decían, bueno, si cumple la ISO 14000, cumple con los parámetros ambientales. Hoy estamos en una mirada mucho más integral. Estamos hablando de empresas de triple impacto, que tienen que tener un cometido económico, pero también uno social y uno ambiental. Sí. Estamos hablando de empresas B, digamos, hoy realmente los temas ambientales son mucho más abarcativos y ahí viene el término sostenible, sustentable, digamos, donde la empresa no pierde su ansiedad de rédito económico, pero no es lo único que lo manda. Así que hoy me parece que estamos en la mirada más amplia y más transdisciplinar de lo que tiene que ver con las certificaciones ambientales y con las conductas de las empresas. También hay que decirlo, hay un término que usan los americanos que se llama greenwashing. Y esto lo que quiere decir es cuando una empresa se quiere presentar como verde, pero en el fondo no hace ninguna mejora. Eso también el consumidor va a tener que empezar a diferenciar una cosa de la otra. ¿Cuáles son los que nos están diciendo que hacen un desarrollo sustentable y cuáles son los que se están tratando de prender a una cuestión publicitaria, ecológica, y en el fondo no ha cambiado sus hábitos? Marketing puro. Exactamente. Por último, Marcelo, hay algunas cuestiones que también se plantean hoy, que es no solo el reciclaje, sino la reutilización de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de los envases. Por ejemplo, ya cafeterías que si uno va con su propio envase, el café sale más barato porque te lo rellenan y no se generan residuos. Otras empresas que sus envases pueden ser utilizables para alguna otra cosa, digamos, son envases de vidrio ya con forma de maceta de una maceta o lo que fuere, pero que se empieza de alguna manera a pensar en la reutilización de muchas de las cosas internas de la empresa y sobre todo de los productos externos que salen. Y hoy la reutilización, el reuso es un paso anterior al reciclaje. Claro. El reciclaje es cuando esa materia prima ya es un residuo y se transforma para utilizarlo como una materia prima de otro proceso industrial. El típico caso de la manta polar, ¿no? El típico caso de la manta polar, el típico caso del eviscerado, digamos, del pescado en Mar del Plata para las harineras, que es el insumo. Tenemos por suerte buenos ejemplos de eso. Hoy estamos tratando de promover un paso antes, que es el reuso. Y un buen ejemplo, por ejemplo, es la industria textil. La industria textil es de las industrias más contaminantes que hay, digamos, por los colorantes, por un montón de cuestiones. Y hoy prácticamente empieza a ser una moda el tema de las ferias americanas, que se vende la ropa usada, el tema de ropa hecha como hay zapatillas, hay jeans, con otras telas que ya se dejaron de usar. Claro. Digamos, la industria textil está pasando, digamos, a un reuso importante, y después hay muchísimos rubros en los cuales estos hábitos empiezan a tener importancia, y esto la verdad que es lo mejor que puede pasar. Muchas gracias. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Apostá a tu futuro. Estudia en USIP. Administrativos, tecnológicos, empresariales, digitales, oficios. Conocé nuestros exclusivos cursos de tecnología para niños. Ingresá a www.usip.org.ar.
Hemos llegado al cierre de este programa compartiendo esta entrevista sobre desarrollo sostenible, sustentable, economía circular, pero remarcando un concepto que tiene que quedar fijo y que es muy importante. El desarrollo, para que sea sostenible, como se dijo en la entrevista, tiene que ser sostenible desde el lado ambiental, económico y social. No mirarlo como visiones contrapuestas y desequilibradas, sino buscar justamente el equilibrio entre las cuestiones ambientales, sociales y económicas. Y no podemos dejar de mencionar en el cierre de este programa el dato que ha surgido esta semana que tiene que ver con el desempleo en la ciudad de Mar del Plata del 8,4%, un índice superior a la media nacional, si bien menor al de algunas otras mediciones, pero que plantea siempre esta cuestión estructural del desempleo en nuestra ciudad, ya no de los últimos años, sino ya podríamos decir incluso de algunas décadas, de esta década, de la década pasada, al menos. Y en esto, reflexionar sobre algunos de estos puntos, que es, hablamos del 8,4% de desocupación, y eso cuánto significa en personas ocupadas y en personas desocupadas. Significa 27.000 personas desocupadas, pero también tenemos 298.000 personas que son ocupadas, pero que casi el 20% de esas personas están buscando empleo. Quiere decir que hay un 20% de ellos, unas 45.000 personas que hoy tienen trabajo, trabajan más de 35 horas, porque son ocupadas y no subocupadas, trabajan más de 35 horas y están buscando o progresar económicamente o simplemente buscar otro trabajo porque no les está alcanzando el dinero en la medida que necesitarían. Y este es un tema también para abordar desde muchas aristas diferentes, desde muchos sectores diferentes y sobre todo desde todos los ámbitos políticos y donde el arco político tiene que estar unido desde todos sus extremos, pasando por todo el arco en su conjunto para combatir la desocupación en la ciudad de Mar del Plata, para cambiar la matriz productiva, para incorporar nuevas actividades, ya que siempre que aparecen estos índices se habla de la necesidad de cambiar la matriz productiva, pero nunca se trabaja fuertemente y en conjunto para ello. Y también en esto marcar que hay 47.000 personas que son subocupadas, esto es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales, de las cuales estas personas que son subocupadas, aquellas que trabajan menos de 35 horas semanales, la mitad está buscando trabajo, la mitad está buscando trabajar más horas. El resto residual, por ahí personas que por su dinámica familiar, por sus diferentes situaciones o porque estudian o diferentes actividades, prefieren trabajar menos de estas horas semanales. Pero la mitad de estas 47.000 personas están buscando hoy también trabajar más horas. Y en esto también se nos plantea de alguna manera estas dos cuestiones que dejan este índice, ¿no? Fuera de que es un índice alto, mayor a la media nacional, de que hay personas ocupadas que están buscando trabajo y de que hay personas subocupadas que están buscando trabajo en una búsqueda activa. No solo aquellos que están desocupados, no solo hay que mirar la desocupación, sino también estas otras notas de color que de alguna manera o pone en visión, pone sobre superficie estos índices que publica el INDEC. Y por otro lado también recalcar esto de estas mediciones del INDEC que muchas veces han sido cuestionadas en nuestra ciudad, ya que en esta medición puntual se está tomando una población de 651.000 habitantes, donde se cuenta como población económicamente activa a la mitad, exactamente al 50%, a 326.000 habitantes. En una ciudad donde se puede dudar o no de cuántos miles de habitantes ya somos, pero que nadie piensa que somos 651.000 habitantes, donde todo el mundo piensa que hay muchos más habitantes de los que se están planteando en estos índices y que seguramente el censo nacional despejará estas dudas y es una información que va a ser muy importante, no solo nacionalmente, sino también aquí en la ciudad de Mar del Plata, para los diagnósticos y las tomas de decisiones.
Esperamos encontrarlos la semana que viene aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.